vamos a iniciar porque este tema es bien largo. Voy a tratar de decir las cosas directas para que todos lo entendamos. El tema, pues ya vimos, es el intestino, cerebro, y pues este tema, la verdad es fascinante. Se conoce como eje intestino-cerebro y justamente explica cómo la microbiota intestinal y las señales nerviosas influyen en emociones como la ansiedad, el estrés y la depresión. Bien, pues este eje es una comunicación en dos direcciones. Lleva y trae señales que conecta a nuestro sistema nervioso, pues el cerebro, y la médula espinal con el sistema gastrointestinal. No solo une estos órganos a nivel anatómico, sino que también integra funciones emocionales y cognitivas del cerebro con la actividad intestinal. Esta conexión es tan profunda y compleja que el sistema nervioso del intestino se le conoce, ya todo el mundo lo conoce ahora como el segundo cerebro, así lo decimos. La comunicación entre el intestino y el cerebro se realiza de forma constante a través de tres vías principales. La primera se llama es la vía nerviosa, ¿no? Sistema nervioso entérico y el nervio vago. El intestino tiene sus propios sistemas nerviosos llamados sistema nervioso entérico que contiene millones de neuronas, contiene más que las que tiene la médula espinal y puede operar de manera independiente. El nervio vago se encarga de enviar señales en ambas direcciones, curiosamente, ¿eh? Mientras que la vía química, sus neurotransmisores y hormonas, el intestino y la microbiota pueden pues, una inmensa cantidad de sustancias químicas que afectan al cerebro, como cuáles, pues la serotonina y la GABA, pero es importante señalar que cerca del 90% de la serotonina, esa es la hormona de la felicidad y del bienestar, acuérdense, se produce en el intestino. Fíjese nada más, por eso mucha gente que anda estreñida dicen que pues anda mal, que por eso anda de mal carácter. Y la GABA es un neurotransmisor inhibitorio que ayuda a controlar el miedo y la ansiedad y también es regulado por las bacterias intestinales. Y la tercera vía es la inmunológica y la endocrina, o sea, el sistema hormonal. El sistema inmunitario del intestino representa, ahí va otra cantidad fuerte, el 70% de nuestras defensas. Detecta microbios e inflamación local y envía señales químicas como las toxinas directamente al cerebro, influyendo en el estado de ánimo y la energía corporal. Por eso a mí me llamaba tanto la atención cuando como médico escuchaba ahí a los naturistas decir que el intestino es muy importante y que había que ir al baño diario, fácil y muy bien, y que pues que era la primera enfermedad a combatir y que era necesario eliminar el estreñimiento. Si eras una persona que apenas tenía estreñimiento o si ya estabas bien estreñidote, pues había con más razón, había que eliminar todo eso que estaba pudriéndose ahí. Es una realidad. En la siguiente imagen vemos cómo cuidar el eje intestino-cerebro y destaca lo que siempre les ando diciendo, que nuestra alimentación debe ser natural. Entonces, dormir y relajarse, equilibrar la mente y el intestino. Actualmente, los científicos prefieren llamar a este sistema el eje microbiota, intestino, cerebro. ¿Ven? Ya se le aumentó la microbiota porque es mucho, muy importante. Mantener este eje en equilibrio requiere cuidar tanto la salud mental, reduciendo el estrés, como la salud digestiva a través de una alimentación natural, rica en fibra y alimentos fermentados y libres de productos chatarra y los ultraprocesados. Ahora en la otra imagen, pues vemos a la microbiota y cómo se relaciona con las emociones. Entonces ahí vemos al cerebro sufriendo y el intestino ahí con la flora intestinal que se decía cuando yo estudié medicina. Ahora ya sabemos que la microbiota. Tradicionalmente nos han enseñado que las emociones y los pensamientos y las conductas nacen exclusivamente en la cabeza y que el intestino solo se encargaba de digerir la comida. ¿Ok? Sin embargo, la microbiota, ese ecosistema de bacterias, virus, hongos que está en el intestino grueso, en el colon, actúa como una auténtica fábrica química. Lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, porque los subproductos de estas bacterias viajan
por la sangre o activa nervios que alteran directamente la química de nuestro cerebro. Para entender cómo influye la microbiota en la ansiedad, la depresión y el autismo y el estreñimiento, hay que ver qué pasa detrás de la escena en cada caso. Mire, en la ansiedad y la depresión, el cerebro necesita sustancias químicas llamadas neurotransmisores para regular el estado de ánimo. Las bacterias intestinales fabrican o estimulan la producción de la gran mayoría de ellas. Curioso, ¿verdad? El caso de la serotonina, pues eso implica la felicidad, la calma, la paz, y alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo se produce, ¿dónde dijimos? Pues en el intestino, y muchas bacterias específicas como ciertas cepas de lactobacilos bifidobacillum le ordenan a las células intestinales que fabriquen, si tu microbiota está dañada o empobrecida, la producción de serotonina, si está deficiente, pues entonces no se produce suficiente serotonina, lo que se asocia directamente con estados de la depresión. La gente anda toda deprimida, toda triste. El caso de la GABA, pues la GABA es el freno de la ansiedad, por así decirlo, para entenderlo. GABA es un neurotransmisor que relaja el sistema nervioso, actúa como el freno de mano para que el cerebro no se sature de estrés. Algunas bacterias intestinales producen GABA por sí mismas. Cuando hay un desequilibrio bacteriano, acuérdense, se llama disbiosis, ahí el desequilibrio de la microbiota, baja los niveles de GABA dejando al cerebro desprotegido, muy vulnerable y se presenta entonces la ansiedad constante y la hiperexcitabilidad, la irritabilidad. Por otro lado, vemos la inflamación de bajo grado, el estado subinflamatorio. La microbiota enferma vuelve el intestino permeable. O sea, esa es la causa de que el intestino pues prácticamente esté roto. Por eso deja pasar toxinas a la sangre. El sistema inmune reacciona liberando alertas inflamatorias, o sea, esas sustancias se llaman médicamente citocinas, pero bueno, no quiero llenarlos con términos médicos. Esas sustancias viajan al cerebro y hoy se sabe que la inflamación crónica en el cerebro apaga los circuitos del placer, apaga la motivación, simulando una depresión clínica. Ahora veamos el caso del autismo. Tal vez ustedes han escuchado que la TEA, bueno, pues para los que no lo saben, se los voy a aclarar porque no me gusta dejarlos así con incógnita. TEA significa trastorno del espectro autista, la conexión de la permeabilidad y el comportamiento. En el trastorno del espectro autista, el autismo, la relación con la microbiota es de una de las áreas de investigación más impresionantes, más fascinantes de los últimos años. El eje metabólico, pues las personas con autismo suelen presentar una microbiota marcadamente diferente, con una menor diversidad de bacterias buenas y un exceso de bacterias que producen toxinas como, pues por ejemplo, las bacterias Clostridium, que ya sabemos que son malísimas. Las toxinas que viajan al cerebro, vamos a verlas, estas bacterias producen ciertos metabolitos como el ácido P-Cresol o ácido propiónico, que pueden atravesar la barrera intestinal permeable, entrar al torrente sanguíneo y llegar al cerebro. En modelos científicos se ha observado que estos compuestos alteran la conectividad sináptica, la comunicación pues entre neurona y neurona, así se llaman sinapsis, acuérdense, y pueden exacerbar conductas repetitivas a la hipersensibilidad sensorial, a las dificultades en la interacción social. Y veamos ahora el alivio gastrointestinal. Curiosamente, un alto porcentaje de personas con autismo sufre de problemas digestivos muy fuertes. Por ejemplo, reflujo, dolores, gases, inflamación. Al mejorar la microbiota mediante cambios en la alimentación natural, como les recomiendo siempre, o intervenciones específicas, no solo se mejoran sus síntomas digestivos, sino que con frecuencia se observa una reducción notable en la irritabilidad y la ansiedad conductual. ¡Wow! Impresionante, ¿no? 3. El estreñimiento. El estreñimiento es el motor que frena las emociones y viceversa. El estreñimiento es el ejemplo perfecto
de cómo el tráfico está en la autopista estrictamente bidireccional. De la microbiota al intestino, es el motor biológico. Las bacterias buenas fermentan la fibra de los alimentos naturales y producen ácidos grasos de cadena corta. Perdón por decirlo así, pero así se estila ahora, médicamente hablando, pero bueno, como el acetato y el butirato, esos ácidos estimulan los receptores del intestino para que éste mueva a los intestinos, o sea, en pocas palabras, como que lubrica, como que hace, es una grasita que hace que se mueva el intestino, ¿no? Y así se llama AGCC. Si no tiene suficientes bacterias buenas, entonces no hay suficiente AGCC. ¿Y qué pasa? Pues te estriñes. Además, el exceso de bacterias protectoras de gas metano hace al intestino más perezoso. Mucho gas, pero bien estreñida la persona. Se mueve más lentamente. Ahora veamos el de las emociones, la microbiota, el freno mental. Ese es el freno mental, acuérdense. Cuando vives con ansiedad, con estrés, con depresión, pues entonces tu cerebro está en modo de supervivencia, en modo de, caray, de alerta. Sistema simpático. El cerebro le quita energía y flujo sanguíneo al sistema digestivo porque él piensa que estás en peligro. Al detenerse el movimiento por culpa del estrés, la popó se queda estancada, se queda detenida ahí en el intestino. La microbiota entonces empieza a cambiar para mal debido a que se está pudriendo, se están pudriendo todos los residuos, es literal, es una putrefacción tremenda, gases malolientes, y esto genera más inflamación, enviando una señal de malestar al cerebro. Esto es un círculo vicioso. En fin, para que no se me queden ahí con dudas, el resumen es el siguiente: la microbiota no siempre no siente emociones, pero los compuestos químicos que fabrica, la inflamación que regula son los encargados de modular el volumen de tus emociones en el cerebro. Cuidar la microbiota con alimentos densos en nutrientes y fibra, evitando los productos ultraprocesados, es cuidar tu salud mental. Ahora, como ya sabemos, la microbiota intestinal es como un universo de bacterias, un universo de hongos y microorganismos que viven en el intestino que ni te imaginas. Tiene una influencia profunda sobre el cerebro y las emociones a través del eje intestino-cerebro. Ahora, ¿cómo afecta la microbiota? Pues mira, la ansiedad y la depresión, cuando la microbiota se desequilibra, se reduce la producción de neurotransmisores como la serotonina y la GABA, que ya mencionamos que importan mucho, que regulan el ánimo y la paz y la tranquilidad y la calma. El estrés y la angustia. Las bacterias intestinales modulan la respuesta del hipotálamo, hipófisis y el sistema adrenal, que controlan el cortisol. Por lo tanto, una microbiota sana calma el estrés y una alterada, pues lo intensifica, te pones peor todavía. Autismo. En estudios recientes se ha observado que niños con trastorno de, bueno, con autismo presentan alteraciones en la composición bacteriana de los intestinos, lo que puede influir en la comunicación neuronal y la inflamación sistémica. Veamos ahora el famoso estreñimiento, que definitivamente y es problema muy común. La disbiosis reduce la motilidad intestinal y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Acuérdense esos ácidos grasos, esa grasita, como el butirato. El butirato sirve para que haya lubricación y movimiento de los intestinos y no te estriñas, que vayas al baño diario, fácil y muy bien, abundantemente, para mantener el movimiento y la salud del intestino grueso. En resumen, la microbiota actúa como un órgano emocional cuando esté equilibrada. Favorece la calma, la claridad mental y el bienestar. Y cuando se altera, ay, nanita, porque puede generar síntomas emocionales y físicos. Hay que fortalecer la microbiota y la mente. Y en esta gráfica dice fortalecer la microbiota y la mente. Esta imagen nos ha dado bien claro. Y de ahí quise destacar ahí donde dice evita los productos tóxicos, la chatarra, el azúcar, etcétera, etcétera. Todos los chatarrines ya saben, no, eso no son buenos, a menos que se quieran enfermar.
porque el que te los vende te quiere enfermo, y yo no sé quién te los vende, pero te quieren ver enfermo, que estés bien apegado a cosas que no te convienen. En esta imagen les comparto 5 hábitos naturales para fortalecer la microbiota y la mente, cada uno acompañado de un icono sencillo y claro, fácil de reconocer, en el que les digo, ahí aparece una hamburger y les digo después que necesitamos alimentación viva, evitar los tóxicos, descansar bien, mover el cuerpo y mantener la mente en paz. La salud mental está profundamente ligada al equilibrio de la microbiota intestinal y los estudios más recientes confirman que su alteración puede contribuir a trastornos emocionales y del sistema nervioso. Por eso después los tiene que ver el neurólogo y fíjense desde dónde viene el problema. Entonces, veamos esta imagen muy interesante en donde vemos la microbiota y la salud mental, cómo se relacionan fuertemente. La imagen muestra de manera clara cómo el desequilibrio intestinal se relaciona con la ansiedad, la depresión, el estrés y los trastornos neurodegenerativos, como es el Parkinson y el Alzheimer, y destaca la conexión bidireccional entre el intestino y el cerebro, y regresa y sube y regresa y sube, o sea, sube y baja, sube y baja. Ansiedad y depresión. La disbiosis intestinal reduce la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores esenciales para el bienestar emocional. El estrés. Un intestino con la flora intestinal desequilibrada activa de forma excesiva el eje hipotálamo, hipófisis, sistema adrenal, elevando el cortisol, la hormona del estrés. Trastornos neurodegenerativos, lo que dijimos, Parkinson y Alzheimer. Se ha observado que la inflamación del intestino, cuando se hace crónica, y la permeabilidad del intestino, es decir, cuando el intestino ya está roto, por decirlo de algo fácil de entender, pueden favorecer la acumulación de proteínas tóxicas como la alfa, sinucleína y beta amiloide. La beta amiloide ya todos la conocemos, daña las neuronas y es causa de muchos problemas mentales. Ahora veamos la comunicación en ambos sentidos, tanto para el cerebro como para el intestino. El nervio vago, bueno, actúa como una autopista entre el intestino y el cerebro, transmitiendo señales químicas eléctricas que influyen en el estado de ánimo. Químicas y eléctricas, de las dos, ¿eh? En el estudio, en el estado, influyen en el estado de ánimo, influyen en la memoria y también en la cognición. Veamos pues esos conceptos con más detalle. Ahí en esta imagen vemos todo esto detalladamente. Ahora sí, ya nos ha quedado más claro que nuestro cerebro actúa directamente sobre nuestro intestino, pero también aprendimos que nuestro intestino actúa sobre nuestro cerebro. Vaya, ya sabemos que a esto se le conoce como el eje intestino-cerebro y es el tema de este Zoom. Pero hay algo más porque no es solamente el eje intestino-cerebro, sino el eje intestino-microbiota-cerebro. Así es lo más actual, lo más avanzado hasta hoy. Y también aprendimos que es un eje bidireccional, lo que significa que todo lo que hacemos puede actuar a favor o en contra de nuestra salud. Por ejemplo, si tomamos muchos medicamentos que nos ha recetado la televisión o la comadre, vamos a dañar a nuestro intestino y eso va a provocar que nuestro cerebro se afecte, que se enferme, pero lo que le hacemos al cerebro termina afectando también la salud del intestino y obvio de todo nuestro cuerpo. Y es que la conexión que hay entre el cerebro y el intestino es por muchas vías. Aquí nada más decimos por vía sanguínea, vía linfática, pero también está la conexión neurológica y etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la microbiota y a la barrera intestinal. Cuando están saludables, no hay problema, sin problema, bien sano. Pero hoy encontramos con frecuencia personas que tienen el intestino permeable, es decir, roto. ¿Y qué pasa si está roto? Pues se pasa por ahí popó y muchas porquerías, muchas toxinas que no deberían de pasar a la sangre. Entonces, en un artículo muy completo titulado Intestino permeable es igual a cerebro permeable, en inglés lo localizan ustedes como leaky gut, leaky brain. Ahí nos muestra cómo desde el intestino terminamos desarrollando la depresión, la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico y diversas condiciones del cerebro. Bueno, claro que nuestro intestino funciona
porque hay una conexión del sistema nervioso con el sistema intestinal y funciona a través del nervio, ¿cuál dijimos? El nervio vago, que se inicia en el tallo cerebral. Ahora ya podemos entender cómo cuando sufrimos estrés crónico podemos alterar, por ejemplo, la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Eso ocasiona la alteración de la microbiota. Y si yo altero la microbiota, pues se altera también la barrera intestinal. Eso ocasiona el intestino permeable y eso afecta la salud del cerebro. Por lo tanto, se produce más estrés y así se genera un círculo vicioso. Es importante entender este proceso para ver cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a corregir. O sea que lo que necesitamos es hacer un círculo virtuoso para disfrutar de una buena salud. Pero hay que aclarar que este problema no puede seguir siendo llamado solo el eje intestino-cerebro, porque también hay que incluir a la microbiota, así que apréndanselo, es lo más actual eso. Hay que entender que si una persona está comiendo alimentos ricos en fibra, como las verduras de hoja verde, y si está tomando medicamentos, por ejemplo, antibióticos, y si se la pasa viajando y acaba de terminar una relación emocional de pareja, si convive con mascotas, si es hombre o mujer, dónde vive, cómo se alimenta, si come alimentos fermentados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que analizar todo eso personalmente porque el objetivo de hoy es que quiero que nosotros nos autoanalicemos para ver cuál es nuestra situación y de así podamos ayudar a las demás personas. O sea, todos los factores de los que depende la microbiota y una buena microbiota va a cuidarte. Por eso hay que cuidarla nosotros a ella. Tú cuidas la microbiota, ella te cuida a ti. Por otro lado, la serotonina, ese neurotransmisor del que depende todo el estado de felicidad, de alegría, de amor intenso, de generosidad, de empatía, etcétera, etcétera. Como sabemos, la serotonina se produce a partir del triptófano, que se encuentra en las proteínas que comemos. Como podemos ver, la microbiota interviene en muchos procesos que tienen que ver con la salud del cerebro. Por ejemplo, para que no se haga permeable, para que no se nos rompa el intestino. Por eso, hoy ya sabemos que si hay salud intestinal, vamos a tener salud mental, pues así se afirma en la medicina natural. Ahí siempre nos dijeron que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Este principio enseña que existe una correspondencia entre los planos físico, mental y espiritual y que lo que ocurre en uno se refleja en nosotros. En términos modernos podríamos decir que el microcosmos refleja al macrocosmos y que el equilibrio interior se manifiesta en torno y viceversa. Así, por ejemplo, un paciente con depresión mayor o con ansiedad, con angustia, con desesperación, con ataques de pánico o tal vez un paciente con tristeza muy marcada, eso lo vemos muy frecuentemente, en la clínica, en la consulta diaria. No le vamos a poder tratar completamente si solo lo tratamos directamente al cerebro. Por lo tanto, tenemos que tratar el intestino y también investigar muy bien lo que está, cómo se está alimentando. Hay que evaluar cómo está su estómago, si duerme bien y también su nivel de estrés. Ahora sí ya sabemos que desde el intestino tenemos todo para producir serotonina, GABA, melatonina, todo eso que ya sabemos que sirve para el cerebro. Hay que consumir suficientes proteínas para que nuestro cuerpo fabrique todos los neurotransmisores que necesita. ¿Qué tal si el paciente ha consumido antibióticos recientemente y no le dieron también probióticos? Si vive siempre con estrés, hay pacientes que sufren de muchas molestias gastrointestinales, por ese motivo se toma todos los medicamentos que le receta la televisión o la radio, por lo tanto, los usa mal, especialmente si se los toma de manera crónica. Se altera el pH del intestino y se genera disbiosis, o sea que la flora intestinal se desequilibra, pero definitivamente una dieta no saludable daña la barrera del intestino. Esos productos que le recomiendan los medios de comunicación a base de puros productos ultraprocesados, sin fibra, con ingredientes que nos inflaman, sin omega 3, sin antioxidantes, o sea, sin lo que más le sirve al intestino para sanar. Alimentos como los caldos, y si es caldo de huesos, pues es mejor. Son fuentes ricas en glutamina que sirve para mantener sana y fuerte la barrera de nuestro intestino. Los calditos, acuérdense.
Pero si la dieta está llena de cereales, por ejemplo, el cereal del tucán, el del tigre, las gomitas, las galletas, de pasteles, de helados, puras cosas llenas de azúcar, de colores artificiales, sin fibra, pura harina. No, pero que esta es harina integral, pues también. Así nuestro intestino no recibe lo que nutre y sí lo inflamamos horriblemente. Como vemos, el estrés crónico afecta mucho a nuestro cuerpo. Normalmente el nervio vago hace que todo funcione bien, pero si hay estrés crónico, es decir, el sistema nervioso activo está funcionando intensamente, está produciendo siempre cortisol, adrenalina, eso causa mucha angustia, mucha rabia, mucha ira, mucha desesperación. Realmente nuestro cerebro es incapaz de identificar eso como real, si es real o no. Fíjese bien, porque tampoco sabe si eso está sucediendo en el presente o en el pasado. Aquí este tema quiero que no se les olvide esto pedacito que acabo de mencionar, porque lo que les quiero decir es que para nuestro cerebro todo es en presente, todo es real. Él no entiende de bromas, no entiende de juegos, no entiende de payasadas. Es como la mente de un niño chiquito. Así que olvídese de andarse criticando duramente a usted mismo porque el cerebro se la cree. Eh, es muy importante entender esta función de nuestro cerebro. Por eso un gran maestro dijo, no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la mente humana, y el que domina la mente, lo domina todo. O sea que tanto el libro Think and Grow Rich de Napoleón Hill, o sea, perdón mi inglés, pero piense y hágase rico, como la Biblia, comparten esa visión. La mente, la fe y la disciplina interior son fuerzas capaces de transformar la vida de cualquier persona. Napoleón Hill en el año de 1937 enseñó que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, se puede lograr. Por otro lado, la Biblia desde hace muchísimo tiempo antes transmite que la mente y el corazón son el centro del ser humano. Por ejemplo, en Proverbios 23, 7, se dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí se afirma que lo que pensamos y creemos define lo que somos. ¡Wow! Impresionante el mensaje. Pero regresando al tema, el estrés suprime la función del nervio vago. Eso inhibe la producción de ácido en el estómago y por eso se altera el pH, eso cambia la microbiota y por eso el intestino se vuelve permeable. Como por si fuera poco, al cambiar la producción de ácido clorhídrico, no se producen las enzimas que nos permiten transformar las proteínas en aminoácidos y también el uso de los medicamentos que por ciento contribuyen mucho a la generación de problemas mentales. Fíjese, y tanto que lo receta la televisión, nomás póngase a ver, ahí Lolo le recetan algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya tengo estrés, si ya tengo insomnio, mala alimentación, soy sedentario, etcétera, etcétera, vamos a consumir alimentos naturales ricos en fibras solubles e insolubles. Por ejemplo, un poquito de avena en hojuelas de buena calidad, ¿eh? Unas nueces, acuérdense que la nuez tiene la forma del cerebro, poquitas semillas de chía, fruta de la temporada, buenos vegetales de hoja verde, legumbres como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los chícharos, los tejotes, etcétera, etcétera. La fibra insoluble sirve para que el intestino se mueva bien, mientras que la fibra soluble sirve para alimentar a la microbiota. Podemos comer alimentos fermentados, como el chucrut, el kéfir o bien los probióticos. Consumir el ya famoso caldo de huesos, hay que consumir sábila, omega 3, como podemos ver, hay que poner mucha atención en, en la alimentación y en los hábitos que son buenos para nuestro sistema intestinal. Pero si invertimos este orden, es decir, si empezamos primero por los suplementos, sin atender primero la alimentación natural y los buenos hábitos, entonces todo lo estaremos haciendo al revés. Por eso yo insisto mucho en alimentarse bien. Si el sistema digestivo está crónicamente mal, si tienes, por ejemplo, la lengua blanca, si sufres de gastritis, reflujo gastroesofágico, si eructas frecuentemente y está bien inflamado del abdomen, todos estos factores demuestran que tu digestión es débil y por eso nada de lo que has hecho te ha funcionado. Eso es semejante a tener una gotera en la casa y que identifiques por dónde sale, la resanas y la pintas frecuentemente, pero ¿qué crees? Sigue entrando el agua sin eliminar el origen
que es por donde entra el agua. Entonces la filtración por la parte de arriba de la placa del techo, por eso te la puedes pasar toda la vida rezanando, pintando por adentro y la humedad seguirá junto con la gotera, claro, no lo has arreglado ahí arriba. Y pues igual pasa aquí. Resanar y pintar es necesario, pero lo más importante es eliminar primero la parte por donde se está metiendo el agua. Este es un buen ejemplo para entender este tema de la salud. Veamos un factor muy importante. Mire, si no solucionamos el problema del estrés, el estómago no va a funcionar bien y el intestino tampoco. No se puede mejorar porque el cuerpo sufre de un estrés crónico. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe identificar cuál es el problema que le está generando estrés. Ahora tú tienes que identificar la fuente o el origen del estrés para que lo elimines de tu vida. Repito, de tu vida, porque solo tú sabes cuál es tu problema. Y lógicamente también sabes cuál es la solución a ese problema. Por ejemplo, yo mi problema pues es que quiero tener unos 10 millones de dólares o algo así. Bueno, no más, no se crean. Todo lo que ya sabemos funciona contra el estrés: alimentación adecuada, ejercicio, sueño, oración, relaciones sanas, disciplina. Todos estos pilares ayudan. Pero lo más importante es que la causa está en la mente. Ahí está la raíz. Aprende a gestionar seriamente tus creencias personales. O sea que cada uno de nosotros tenemos que hacer responsables de nuestras propias creencias. Seguramente por aquí está uno de nuestros compañeros que hablaba mucho de la mente. Y lástima que no tiene tiempo de entrar, pero qué bonito nos explicaba ese señor. Ya no lo he visto. Ojalá que pronto nos dé una conferencia. Lo mejor que podemos hacer para eliminar el estrés es para pararnos frente a un espejo, es lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar frente a un espejo y tenemos que empezar con esa figura que se refleja en el espejo. Ahí te ves reflejado tú. Hay que vernos como con mucho amor, mucha alegría, paz, paciencia, amabilidad, benignidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, mansedumbre, dominio propio, compasión y empatía y todo lo demás que ya conocemos que son los frutos del Espíritu Santo. Esa es la marca, pues la manera como debemos vernos para seguir un camino diferente, el camino o senda que nos enseña el naturismo, o sea, la higiene física, aquí en este caso y la higiene mental. Lógicamente, también las personas que han tomado antibióticos, pues deben tomar los probióticos para normalizar el equilibrio de su flora intestinal. Yo sé que su médico se los recetó y también le dio probióticos, pero si no se los dio, ya sabe lo que tiene que hacer usted. Es necesario evitar el uso de los medicamentos más allá de lo necesario. Por ejemplo, si ya no tiene usted úlcera activa, pues ya no te la tomes. Tu médico debe suspenderte el medicamento que te recetó. Igualmente se debe hacer si ya no hay sangrado, gastritis o colitis, pues ya para qué te tomas esa medicina. Acuérdense que las medicinas pues tienen sus efectos secundarios no deseables. Todos los que tienen problemas del sistema intestinal, pero no lo saben, es muy sencillo de saber. Mire, si hay o no hay algún problema, simplemente observe. Si la lengua está blanca, pues está mal. Tener sabor amargo en la boca tampoco es bueno. Si toses en las primeras horas de la noche después de haberte acostado a dormir, si te levantas cada mañana un poco ronco o peor aún con disfonía, si tienes malas digestiones, si te falta energía, si tienes insomnio, te falta de apetito, niebla mental, problemas para la concentración, eso indica que tal vez ya tienes mal la microbiota desde hace mucho tiempo, pero no te has dado cuenta. Para allá vas, pero todavía no te das cuenta. Por eso hay que recordar que todo lo que hagamos para mejorar la salud del intestino va a mejorar la salud de tu cerebro. Lo que hay que hacer es detener un poquito, detente poquito y mírate detenidamente. Obsérvate. ¿Qué tal si tomaste antibióticos hace ya varios años? Piensas que ya no hay problema porque hace varios años que tomaste antibióticos. Pues ahí está el problema, hombre. De todos modos, el daño sigue ahí, ya que la microbiota no se va a regenerar por sí sola si no le das las condiciones para que se regenere. Nunca pienses, es que ya hace mucho tiempo de eso. Hay que tomar inmediatamente Nova Life para sanar el intestino y pues también el Nova Balance. Las personas pueden tener también falta de ácido clorhídrico en el estómago por el estrés, por la edad, por los medicamentos que reducen la producción de este ácido en el estómago, y los antibióticos afectan la cantidad de las bacterias, de la microbiota. Por eso los medicamentos se han de usar como se los receta su médico.
Eso es usarlos de manera responsable. Así salvan muchas vidas, cuando sí son necesarios. Oh, bueno, ahora ya estamos familiarizados con el tema. Veamos un ejemplo de las personas que ya padecen una tristeza profunda. Ya dijimos que la depresión, la tristeza, bueno, aquí está un ejemplo, porque no hay mejor que dar ejemplos. Así te queda bien en la memoria cuando hay un testimonio. Hablaremos ahora de la tristeza profunda. Tener el ánimo por los suelos es una emoción intensa y a menudo muy prolongada y va más allá de una mala digestión. Yo sé que bueno, no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de ser claro. Es un problema de salud muy sencillo. Es un estado de ánimo persistente que se caracteriza por un sentimiento de pena, dolor, emoción, incluso infelicidad, a diferencia de la tristeza común por la dificultad para ser aliviada. No basta con la actividad placentera o con un consuelo vital, es un estado que mantiene durante un periodo de tiempo significativo, o sea, que no se limita a pocas horas, por lo que puede pasar mucho tiempo y también puede ser origen a una respuesta natural ante una pérdida significativa, un duelo, disoluciones, fracasos, eventos traumáticos o quizás otro más fuerte. Bueno, vamos a ver lo que experimenta una persona en su ser. Más que nada una disminución o una total ausencia de interés o de disfrute en actividades que antes le resultaban placenteras, pero ya no, eso se acabó. Ya no experimenta ninguna sensación de gusto, de alegría, mantiene un sentimiento de vacío. Es una sensación interna de no sentir nada, de tener un hueco, una carencia en su vida. Es como una desesperanza en la persona, tiene la creencia de que la situación no va a mejorar, que el futuro será negativo, que será sombrío, muy fatal. Eso es lo que experimenta la persona con sus pensamientos. Pues las personas realmente, de veras es triste esto. Las personas también se vuelven muy irritables, aunque parece contradictorio, a veces la tristeza profunda se manifiesta con un estado de enojo, un estado de frustración constante. También hay un estado de baja autoestima. Eso significa que tenemos sentimientos de inutilidad muy exagerada, poca valoración a la personal. La persona siente dificultad para concentrarse, eso significa que tiene problemas para prestar atención, para tomar decisiones y para recordar detalles cotidianos en su actividad diaria. Tiene cambios de apetito, podría tener una pérdida de apetito total, o sea que no quiere comer y por eso baja de peso. Pero también sucede que puede pasarle lo contrario, ya que es un desorden alimenticio errático. Podría tener aumento del apetito excesivo al comer con exceso, pues ¿qué creen? Pues se va a poner gordito, aparece la obesidad. Tampoco puede dormir, destaca el insomnio en las alteraciones del sueño, o sea, la dificultad para conciliar el sueño. En otras ocasiones es lo contrario, duerme mucho, más de lo habitual y se la pasa, duerme y duerme. Son personas que duermen mucho, que no duermen o que no duermen nada. Tienen fatiga, falta de energía y se sienten cansados constantemente. Es más, incluso después de haber descansado, siguen muy cansados. No disipan su cansancio y se puede aumentar más y todo esto le afecta sus actividades cotidianas con personas con las que conviven. Hablan con lentitud, en pausas o al contrario, son inquietos y tienen nerviosismo constante y se ven muy agitados. Destaca que son personas que tienden a evitar el contacto con amigos, familiares y conocidos. A eso se le llama aislamiento social. También tienen episodios de llanto sin razón aparente. Se presentan ante estímulos menores y uno dice, bueno, por ese motivo no vale la pena que estés llorando. Es algo sin importancia. Lo que sucede es que como ya está al límite, pues cualquier situación es un detonante y por eso llora y llora por cualquier motivo. Es un sentimiento de tristeza y de infelicidad, un vacío emocional que se niega a desaparecer. Nada lo puede curar, sigue con sus pensamientos laberínticos, haciendo sus posiciones funestas. ¿Qué va a suceder esto? ¿Qué va a suceder aquello? Son puras fatalidades. Eso es crear fantasmas, o sea, puras cosas que no existen y también se pierde el interés en todo. Por ejemplo, ya no quiere ir a un restaurante que antes le gustaba ir y ahora ya no, y nada le divierte. Tienen desesperanza, una visión de que el futuro no tiene nada positivo para ellos, aparecen los sentimientos exagerados de inutilidad, de culpabilidad o bien de autocrítica. Tienen estallidos de enojo por asuntos que no tienen importancia. No pueden tomar decisiones fácilmente, se vuelven olvidadizos y debido a esos sentimientos de ansiedad, muy preocupados, muy nerviosos, muy agitados y se sienten siempre muy cansados. También les duele la cabeza, los músculos, tienen muchos problemas digestivos y lloran por todo.
como podemos ver, el problema es muy intenso. Tenemos que analizar bien los síntomas. Lo bueno, pues es que gracias a la herbolaria, nuestros ancestros desde hace miles de años han podido resolver todos estos problemas que vemos que es un problema muy pesado, ¿eh? Que como podemos ver, ya son de naturaleza del psiquiatra. Cualquier médico luego le dice, no, pues ve con el psiquiatra para que te de algo, pero durante miles de años han manejado las emociones con plantas medicinales sin problema. En la herbolaria se observa con cuáles acciones terapéuticas uno puede compensar algunas carencias de nutrientes biológicas de esa persona. Nutrientes que los necesite inmediatamente. También se busca proteger bien las neuronas que están afectadas, alteradas y que ya no tienen comunicación efectiva. Se busca que la persona pueda descansar al dormir para que el cuerpo se regenere cuando duerme, ya que si no descansa, va a llegar una degeneración de todo su cuerpo y eso afecta más al cerebro. Pero la herbolaria va corrigiendo todo lo que está afectado a la persona. Está desmotivada, triste, depresiva, pero hay hierbas que le proporcionan a la persona esas sustancias que le faltan y así la mente vuelve a funcionar de una manera correcta como lo hacía antes. Hay plantas que dan energía porque en esos casos hay mucha fatiga. Eso indica que hay ciertas carencias de nutrientes que el cuerpo necesita y nos está avisando a través de esa falta de energía que nos, que nos está refiriendo que algo le hace falta. Eso es lo que vamos a obtener de las plantas. Es como las vitaminas. ¿De dónde obtenemos generalmente las vitaminas actualmente? O pues bien, o se obtienen de la industria petrolera, fíjese, del petróleo cuando son sintéticas. Esa es la verdad, pero no hay necesidad de eso. Las podemos obtener de las plantas 100% naturales. Eso incluye las que aún no han clasificado los investigadores, no las han descubierto todavía para que las clasifiquen, las ordenen y entiendan las funciones de esas sustancias que sabrá Dios cómo le dirán a poner. Lo cierto es que la naturaleza tiene muchas otras vitaminas, pero en la herbolaria les llamamos vitanutrientes para no entrar en conflicto. Lo cierto es que el cuerpo no las produce, pero que las podemos obtener de las plantas. Debemos entender que en las hierbas está la fuente de todo tipo de vitanutrientes. Bueno, ¿por qué creen que les insisto en la alimentación natural? Por eso, y luego ya lo suplementamos. Bien padre que va a funcionar esto. Bueno, y el resumen es este, para que no se me confunda. Cuando la persona ya está muy triste, ya la tenemos que apoyar porque solo va a salir, no sale, le cuesta mucho trabajo, la recuperación a veces lleva años. Y eso se los comento porque mucha gente dice, y de acuerdo con su experiencia, ¿en cuánto tiempo cree usted que se va a aliviar mi pariente con ese tratamiento que usted le dio? Acuérdese de que cada persona es diferente. Aquí en este caso estamos hablando de que puede llevarle años. En este problema se nota que la persona, una especie de entumecimiento emocional, son incapaces de reaccionar a los momentos de alegría, ni a sorpresa, ni a la ira. Simplemente se nota que hay un entumecimiento de las emociones. Deja de prestar atención a la higiene básica, a su arreglo personal, a vestuario habitual simplemente porque le falta energía, no hay motivación, dice que no tiene caso arreglarse y no lo hace. Eso indica que la persona ya está en una situación muy avanzada, también cambia su voz, se vuelve plana, sin altibajos, emociones de un tono bajo, pensamiento lento, pesado y no muestra interés en nada. Empieza a depender de otros, por eso necesita apoyo constante, o sea que ya no es autónomo. Puede ser una persona joven o de la tercera edad. Lo que pasa es que la tristeza se le nota mucho, pero las plantas le van a proporcionar sustancias que el cuerpo a veces no ha recibido si no tiene una alimentación natural. Por eso les decimos, ya no comas chatarra, hombre, te vas a enfermar, te vas a poner obeso, pero también se afecta a la mente, se afecta a la residencia de las emociones, también se nutre de lo que comemos. Bueno, pero si ya el tiempo se nos está terminando, lo vamos a sintetizar porque definitivamente hay que dar un tratamiento para esto. Cuando la tristeza avanza, la vida se apega en voz, cuerpo y ánimo, pero la naturaleza con sus vitanutrientes y fórmulas epigenéticas devuelve energía y serenidad y claridad mental. En síntesis, el crecimiento emocional, capacidad, alegría, incluso la ira, descuido personal, fatiga. Bueno, eso ya se los dije. Y quiero decirles cuáles son los suplementos que vamos a utilizar. Ya se nos terminó el tiempo, se los sé. Ya nada más les voy a decir que vamos a necesitar. Pues fíjese, en primer lugar, ya dijimos que es el eje
del cerebro, del intestino y de la microbiota. Entonces, si es el cerebro, pues lógicamente pensemos en Nova Serenity, pensemos en Nova Life para el sistema intestinal, pensemos inmediatamente en Nova Defense con glutatión, pensemos en Novacel más NRF2, café gourmet y en el Plus Nat cacao. Y eso es en las personas que todavía ni siquiera saben que tienen, nada más que les dije ahorita cómo le hagan, y entonces van a ver su lengua y ven que está blanca, ven que les sabe amarga la, bueno, en fin, lo que ya les dije, entonces dije, ah, caray, entonces tengo que tomar, ese es el tratamiento básico para ellos, pero para los que ya tienen el problemota, que ya están bien diagnosticados, ellos tienen que tomar todo. ¿Qué tal si, por ejemplo, tiene problemas con la glucosa? Pues hay que darle también el Novaglix. Si tienen problemas con las hormonas, pues también hay que darles el Nova Harmony, si digo, si son damas. Y, y lógicamente el Nova Balance y el Nova Vitality Nat Plus, que combinado con Nova Golden, uff, da un resultado muy impresionante.